Bueno, ya vimos entonces cómo se determina el coeficiente de validez de contenido y la concordancia entre jueces. Ahora vamos a entrar al camino de la búsqueda de la confiabilidad, digamos, no del código de observación, sino la confiabilidad de lo que se recoja a través de ese código de observación sea fiable. Ahora veamos acá cómo se planteó esto para los observadores. Observen, están los 8 rasgos, pero ellos van a observar, o ellos observaron en diferentes momentos, en 4 momentos y de 2 minutos cada uno. Cada momento 2 minutos. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿por qué 2 minutos? Bueno, eso uno lo decide en función, digamos, de el alcance de la conducta. Tanto los minutos como los tiempos los decide uno, y para eso pues hay que buscar un poquito, leer la teoría, en fin, leer otros procedimientos que han sucedido, y en tal caso, si no, pues se hace un pilotaje previamente para ver si funciona, porque lo ideal es que existan tantos tiempos, digamos un primer tiempo, un segundo tiempo, un tercer tiempo, etcétera, y los minutos que de manera tal que en ese tiempo aparezcan todos estos rasgos que tenemos, que no son otra cosa que los que surgieron de cada una de las categorías. Porque ¿qué pasaría si pasado este tiempo ninguno de estos rasgos aparece? Pues si ninguno de estos rasgos aparece para los 2 observadores, porque en este momento estamos trabajando solamente con 2 observadores, este procedimiento que voy a desarrollar para determinar la confiabilidad es única y exclusivamente para dos observadores o jueces. Luego veremos otro procedimiento para más de 2 jueces. Ajá, les decía, si llega en el momento en que uno de estos rasgos no apareciera en ese tiempo para los 2 observadores, es decir, que ellos no lo vean, es muy probable que ese rasgo no tiene nada que ver con la conducta que estamos observando. Y allí es donde ese rasgo no es pertinente con esa conducta, que en este caso sería la convivencia. Ajá. Y el otro caso es que no aparece él, pero aparecen otros más, pero los observadores no los pueden registrar porque no están en el código. Entonces faltaron rasgos para esa conducta. Es decir, los rasgos que tenemos no son exhaustivos. Quedaron elementos por fuera, quedaron rasgos por fuera que correspondían a la conducta, pero que no se hicieron. Pero ya se levantó, ya estaba en el campo, ya se recogió. Entonces de allí el por qué hay que tener sumo cuidado con el diseño del guión de observación y también con el procedimiento, el proceso de la validación. Entonces son detalles muy delicados que pudieran conducir a darnos un resultado que no se corresponda con lo que en realidad debería ser, porque simple y llanamente pues cometimos algunos desaciertos en el camino, sobre todo en la preparación y en la redacción de los rasgos y además de eso, de la descomposición, llamémoslo así, o desglosar esa conducta en categorías y buscar entonces dentro de las categorías esos rasgos que sean pertinentes con esa categoría. Con esto aprovecho un poco, creo, para ver si se logra un poco esclarecer aquella duda que se presentó con la pertinencia y con la exhaustividad en los rasgos, ¿no? Entonces, como podemos ver, este observador 1, el primer rasgo lo vio en el primer tiempo, en el segundo tiempo no lo vio.
En el tercer tiempo volvió a aparecer, pero en el cuarto tiempo no. El rasgo, este otro rasgo que tiene el código 2, apareció en el primer tiempo, en el segundo y el tercero no apareció y apareció en el cuarto. En el cuarto rasgo, es decir, el rasgo número 4 con el código 4, apareció en el primero, apareció en el tercero y apareció en el cuarto, pero no apareció en el segundo. Y de esa manera fue registrando. Entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? Bueno, cuando uno tiene un código de observación, lo primero que pienso que debe estar allí es el investigador. El investigador debe ser uno de los observadores. Y ese investigador va a pedirle a otra persona que haga también el trabajo con él. Y lo va a entrenar, es decir, lo va a capacitar para que lleve a cabo esta observación. Eso implica que hay que hacer algunas pruebas previamente para que el validador, el investigador, que a su vez va a ser validador, que es quien lleva todo el proceso, entonces va a poder capacitar a esta persona para que haga la observación. Llegan a la, digamos por ejemplo, al aula de clase, si ese es el ambiente donde se va a observar. Se va a observar o bien a un docente, o se va a observar a los alumnos, o se va a observar al docente y a los alumnos. Hay que definir cuál es la conducta. En este caso es la convivencia de un docente. Entonces lo que se va a observar es a ese solo docente con relación a la convivencia y estos rasgos en función de lo que está haciendo dentro de ese centro educativo. No importa que yo comience, por ejemplo, en este momento y, por ejemplo, conmigo está Diego y comienza dentro de 4 minutos. No importa eso, el tiempo, cuando comienza el uno y cuando comienza el otro. Lo importante es que se cumplan los 4 tiempos de 2 minutos cada uno. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, cuando se está observando, no se está registrando nada. Y cuando terminan los 2 minutos, registra lo que observó. ¿Por qué debe ser así? Porque en el momento que yo estoy registrando lo que estoy viendo, yo no puedo estar observando y registrando a la vez. Tengo que ir marcando, porque esto es porque es pequeño, pero cuando tengo un código con más rasgos, pues me voy a distraer porque tengo que ver dónde voy a marcar. Y en ese momento pudo aparecer un rasgo y no verlo. Entonces el problema no es eso. Entonces cuando yo me detengo, pasan los 2 minutos, me detengo, registro lo que observé, vuelvo a mirar el reloj o lo que tenga allí, el cronómetro o lo que sea, y cuento nuevamente 2 minutos. Y así sucesivamente hasta llegar a los 4 tiempos en 2, 4, 6, 8 minutos de observación. Y esa misma preparación o esa misma información debo dársela a la persona que está haciendo la observación conmigo. Ahora bien, es decir, en la observación se dan diversas medidas de observación y válgame la redundancia, por favor. Tenemos la ocurrencia, la frecuencia, la latencia de respuesta, la duración y la intensidad. La ocurrencia es una medida de observación y todas ellas son medidas de observación y nos va a indicar si determinado elemento ha aparecido o no en el fenómeno que estamos observando. En el caso nuestro, estamos observando un rasgo. ¿Cuál es nuestro fenómeno de estudio? La convivencia del docente con sus compañeros de trabajo. La frecuencia nos da información de las veces que un elemento ha aparecido durante el periodo de la observación. Ya vimos por allí
Como el rasgo 4, si mal no recuerdo, apareció en 3 momentos y no apareció en uno. Allí tenemos una frecuencia, apareció en distintos momentos de observación.